Hola con todos. Nosotros vamos a hablarles sobre el tic-tac-toe, también conocido como 3D en raya. Vamos a hablar un poco sobre la historia. Empezó en el año 1300 a.C. en el antiguo Egipto, donde utilizaban tableros de juego hechos en láminas que se utilizaban en los techos, también llamado terni en ese tiempo, que significaba 3 guijarros a la vez, son piedras. Cada jugador tiende a una de ellas para llenar los espacios. También conocer un poco más sobre lo que es 3D en raya. Es un juego básico que se utiliza para enseñar en algunas áreas del estudio, como por ejemplo el deporte, la inteligencia artificial. El juego 3D en raya es un juego muy popular donde dos jugadores utilizan una X o un círculo para llenar los espacios en una cuadrícula. También ha tenido un gran impacto en lo que es la inteligencia artificial, ya que ha sido utilizada como entorno de aprendizaje para entender a las máquinas y tengan mejor movimiento. De igual manera, las máquinas entrenen, la inteligencia artificial entrene y pueda guiarse solo o pueda aprender a jugar solo. También explicar sobre lo que es una matriz mágica, que es un arreglo que se realiza entre filas y columnas donde el resultado será el mismo. En este caso tenemos una matriz de 3×3 donde la diagonal será el mismo resultado, será 15 igual horizontal y también columna. Gracias. Estructura externa e interna del programa. El programa consiste en un paquete que se llama TicTac, el cual contiene las clases COM, MathResult, Main y PackageInfo. Como lo dice su nombre, en PackageInfo es la explicación de lo que contiene el paquete actual. COM van a ser las estrategias que usará el computador para jugar. MathResult es un registro del juego, tanto del jugador como del computador, y nos va a ayudar a determinar la conclusión del juego, si es un empate o existe un ganador. Y el main, como lo dice, expresa la totalidad del juego. Como sabemos, el tic-tac-toe consiste en un juego turno a turno, donde se debe llenar 9 casillas. Como tal, se optó por emplear un bucle while que representa cada uno de los turnos, y en sintonía para que sea turno de la máquina o el jugador, existe una condición if turno, que dependiendo del valor se da acceso a colocar una ficha. Para el inicio del juego, se utiliza una función que generará aleatoriamente un valor entre 1 y -1, siendo 1 el jugador y -1 el computador. De notar que todo este proceso que les acabo de explicar se encuentra en la función main. Respuesta computadora. La respuesta de la computadora viene dada por el siguiente bloque, donde primero definimos una variable long que nos servirá para conocer el coste computacional por medio del ya conocido system.nanotime. Luego viene un método de la clase MathResult, que es el del ingreso de datos. Más luego hablaremos más a fondo de este método. En la siguiente línea imprimimos la matriz, que es nuestro tablero de juego con el dato nuevo ya ingresado. A continuación tenemos dos métodos con la función de verificar. Estos en general se encargan de revisar las filas, columnas y diagonales para ver si uno de los dos jugadores ha ganado. Y además, en el caso de que una de estas dos tenga dos símbolos distintos, es decir, un X o un círculo, en ese momento se tiene que la línea ya no va a ser posible dar una victoria a ninguno de los dos. Así que por medio de booleans hará que el programa deje de evaluar estas líneas, disminuyendo el trabajo computacional. El siguiente if tiene en su parámetro una función que simplemente nos devuelve un booleano que se vuelve verdadero si y solo si se sumó 15 en una de las líneas. En este caso, en la computadora tiene que sumar -15. Para hacer esto, recordemos que usamos un cuadrado mágico cuyas columnas, filas y diagonales suman 15, por eso esta propiedad. Si este es el caso, envía un mensaje de victoria para la computadora y rompe el círculo. De lo contrario, este seguirá leyendo para abajo, donde aumenta en 1 el contador de las jugadas, cambia el turno e imprime el tiempo total que se demora esta función. Ahora retornemos el momento de que el computador ingresa los datos. Para ello se define un array que contendrá las coordenadas y usa el método positionNum para obtenerlo. En el método positionNum, la variable clave será llenada por la función ataque.
y si el resultado de esta función es 0, resultado por defecto, va a intentar ser llamado por la función defensa. Esto genera la prioridad de buscar líneas ganadoras antes que iniciar a buscar líneas donde pueda perder. Una vez con la clave, se tiene que cada posible número en nuestra matriz mágica tiene una sola coordenada. Estas coordenadas sería el dato que nos regresa, y si la clave se mantiene en 0, este número será seleccionado de los números de la matriz mágica que aún no se llegan a usar. Pero ¿cómo funciona el ataque y defensa? Primero debemos de definir el resultado que retornará. Lo inicializamos con 0. Luego ponemos un for que se repetirá 3 veces, por cada fila o columna. Nuestro if se encargará de ver si esta es una línea peligrosa, es decir, solo queda un espacio que llenar, y si esta línea es necesario ser evaluada, ya que con las anteriores verificaciones teníamos la posibilidad de saber si una línea puede tener un ganador o no. Esto se hará con los datos propios de la computadora. Si ambas se cumplen por medio de una operación matemática, obtendremos el número mágico que nos dará la posición donde debe colocarse la respuesta. Esta operación se repetirá también para la defensa en caso de que retorne el número por defecto 0, solo que en este caso usaremos los datos propios del player. Si la variable turno toma el valor de 1, se solicita al jugador ingresar una coordenada que va a estar compuesta por x, y, dos variables. Luego vamos a comprobar que esa coordenada, o sea la posición, no está ocupada. Si está ocupada, se le dice que vuelva a ingresar y que la coordenada no es válida. Dado que no está ocupada, lo vamos a colocar en nuestra matriz mágica. De ser el caso, la bandera pasa a falso, el turno pasa a -1, lo que indica que el tiempo del juego del jugador ha concluido y el contador aumenta en 1. Para la verificación del ingreso correcto se optó por utilizar un try catch. Una vez que el ingreso del dato, o sea las coordenadas, sea correcto, se procede a mostrar la tabla, verificar que el jugador no haya ganado y si es el caso de que ganó, se emite un mensaje de que el jugador es el ganador. Ojo que el coste computacional en orden Vigo de este programa es O a la 1 en el peor de los casos, puesto que se debe a que el número de iteraciones en el bucle principal, que digamos es el while, está acotado por una constante, 9 en este caso. Aunque hay algunas operaciones dentro del bucle como el ingreso de movimientos, la impresión del tablero y las verificaciones del ganador, el número de estas operaciones también está acotado por la constante de iteración, por lo tanto el coste computacional no depende del tamaño de ninguna entrada y se considera constante. Posición del jugador. Entonces veíamos que el método es usado. En este caso vemos que la matriz, o sea nuestra matriz principal, comienza con 0. Si el elemento en esta posición es diferente de 0, retorna falso, por ende no puede usar esa posición. Ya. El siguiente método que hablábamos es el ingreso PLA. El ingreso PLA es lo que les decía de que se registra en nuestra matriz mágica. La matriz mágica nos va a permitir determinar quién es el ganador. Y quitar bolsa. Quitar bolsa este método lo que va a hacer es quitar un valor, porque como veíamos lo que nosotros hacemos es ciertas sumas que nos van a permitir determinar quién gana. En este caso la suma debe darnos 15. Si da 15, tanto el computador o el jugador gana. Entonces, si una posición está ocupada por otro que no sea, digamos, la máquina, se quita la bolsa. Y bueno, imprimir matriz, que como lo vemos es el método que nos va a permitir visualizar cada cambio que estemos haciendo. Los métodos de verificación lo que hace es ver de forma horizontal si es que existen ya tres fichas iguales seguidas, tanto en horizontal. El siguiente for es para verificar en vertical. Y los otros dos métodos son para las diagonales, diagonal de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Dependiendo de qué nos van a retornar un booleano que se va a llamar ganar y luego lo vamos a llamar en un método que se llama si es que gana, va a retornar este booleano que es ganar. A continuación les voy a hablar sobre las instrucciones para ejecutar el programa. Como primer paso tenemos descargar la carpeta. De ahí nos dirigimos a nuestros archivos donde hayamos descargado
extraemos todo lo que contenga la carpeta. Ingresamos a la carpeta TICTAC. Siguiente paso, ingresamos a la carpeta CRC. Ingresamos a la carpeta TICTAC y automáticamente nos aparecerán todas las clases de nuestro programa, el cual al abrir todas las clases de manera automática se van abriendo en el compilador IntelliJ IDEA. De esta manera se nos abren las clases en el compilador. Nos dirigimos a la clase main y compilamos. En la consola saldrá para colocar las coordenadas. Como punto importante, debemos tomar en cuenta que las coordenadas del tablero están distribuidas de la siguiente manera. Colocamos las coordenadas anteriormente mencionadas en donde queremos poner la X y jugamos. Como conclusión, tenemos que se ha desarrollado una implementación del juego Tic-Tac-Toe, o también llamado 3 en raya, utilizando Java, el cual se empleó el uso de matrices para el tablero y se implementó métodos para inicializar el juego, imprimirlo, verificar si hay un ganador y verificar si el tablero está lleno para el caso de haber empate. Como recomendación tenemos que al ingresar las coordenadas en la consola es necesario dar un espacio entre las dos coordenadas, como se muestra en el ejemplo, ya que al no dar el espacio la consola no leerá las coordenadas y no se podrá seguir con la ejecución. Muchas gracias.